y abogados del foro en general. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan interesante que nos va a exponer el licenciado Manuel Guerra. Con mucho gusto nos estará acompañando el Estado de la Ciudad de México. Y antes que nada agradecerle al maestro Gilberto de Hoyos Colofón, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho de Propiedad Intelectual aquí en nuestro capítulo, por su iniciativa y empuje de estarnos apoyando con estos interesantísimos eventos. Solamente les quiero dar la bienvenida, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y recordarles que todos nuestros eventos, la mayoría de ellos, los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que es Capítulo Nuevo León /Mexicana Colegio de Abogados, donde los pueden volver a ver si es su interés o compartir con gente de sus contactos o compañeros que les interese el tema. También a invitarlos cordialmente, si no están afiliados a nuestra barra mexicana de abogados, que por favor se animen y se inscriban, vale mucho la pena. Estábamos ahorita platicando de eso en el preámbulo, Gilberto y Manuel, al respecto de la importancia que tiene estar afiliado a un colegio. Y si es uno como el nuestro, con estos valores éticos y morales que se tienen y toda la intensa red de contactos que uno hace al formar parte de ella, así como la constante actualización en foros y eventos como este que estamos ofreciendo siempre a nivel local nosotros y a nivel nacional, por supuesto, nuestra querida barra. Sin más, los dejo en estas excelentes manos de Gilberto y Manuel para que nos hagan el favor de compartir sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este evento de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Y agradecer especialmente a nuestro presidente, el licenciado Juan Isidoro Luna, por el apoyo dado para poder llevar a cabo este evento. Y también, obviamente, al Consejo de la Barra Mexicana por siempre estar pues, apoyando los eventos de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y bueno, pues hoy estamos, pues celebramos la presencia de hoy de nuestro expositor, el licenciado Manuel Guerra Zamarro. Además de que es un gran amigo, es un abogado muy reconocido en el tema y experto en el tema de la propiedad intelectual. Lo conozco desde hace muchos años, es barrista y bueno, inclusive nos conocimos en los eventos de la Barra Mexicana allá en la Ciudad de México, entonces pues es un gusto tenerlo el día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, para ya entrar en tema, como ustedes saben, hubo varias reformas que se hicieron a diversas leyes en México con respecto a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC. Y bueno, una de esas legislaciones que tuvo cambios muy importantes y relevantes fue la Ley Federal del Derecho de Autor. Y bueno, hay temas de suma importancia en estas reformas que incluye, bueno, temas de medidas de protección, de medidas tecnológicas de protección, la información de gestión de derechos de autor, la limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, de ISP, el procedimiento de notice y takedown, y bueno, y también se establecieron pues sanciones penales al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues para que nos platique más al detalle y nos dé sus reflexiones y su punto de vista, está con nosotros nuestro expositor, Manuel Guerra Zamarro, que me gustaría leer una semblanza curricular antes de poderle ceder el uso de la palabra. Bueno, pues Manuel es abogado egresado de la Universidad de Anáhuac y doctorando en Derecho Empresarial por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Anáhuac. Ha sido honrado con la medalla Liderazgo Anáhuac en Derecho 2014 por la Universidad de Anáhuac en el 50 aniversario de su fundación. El 16 de junio del 2015 recibió el Premio de Naciones Unidas al Servicio Público 2015, el Premio a la Mejora de la Gestión de la Secretaría de Educación Pública en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en nombre del Instituto Nacional de Derecho de Autor.
En 2013 y 2014 recibió el Premio a la Excelencia en la Docencia Académica por parte de la Universidad Anáhuac y en 2019 se encuentra en la lista de The Best Lawyers in Mexico por su calidad ética y profesional. El 25 de junio de 2014 firmó en nombre del señor presidente de la República el Tratado Internacional de Marrakech y en 2012 también firmó con poder plenipotenciario en representación de México el Tratado Internacional de Beijing. Fue socio en materia de propiedad intelectual de la firma legal Pontones, Sánchez Bustos, López Malo y Guerra, S.C. y de la firma González y Guerra, Abogados, S.C. Fue el director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor durante 2 sexenios, presidente del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la ONU, presidente de la Asamblea del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, presidente del Comité Principal de la Conferencia Diplomática del Tratado de Beijing, vicepresidente de la Conferencia Diplomática del Tratado de Marrakech, presidente de la Asamblea de la Unión de Berna, presidente del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna, presidente de la Asamblea del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogramas, presidente de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y redactor del Tratado Internacional de Marrakech y del Tratado Internacional de Beijing en el seno de las Naciones Unidas. Fue presidente de la Sociedad Internacional Jurídica de Honor Fidel Tafí, consejero editorial del periódico Reforma, coordinador del Comité de Derechos de Autor de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y miembro fundador de la Academia Mexicana del Derecho de Autor. Es conferencista, académico y negociador internacional, diplomático, intelectual, autor de diferentes publicaciones, coautor del libro intitulado Temas Selectos de Derecho, de Editorial Porrúa, 2007 al 2018, titular desde 1993 de la Cátedra de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, a nivel licenciatura y maestría de la Universidad Anáhuac, tutor de la Academia de la OMPI, perito y especialista internacional en la materia de derechos de autor. Actualmente es abogado líder de Basham, Lynch y Correa C.C. en materia de derechos de autor, derecho al entretenimiento, nuevas tecnologías y litigios. Pues muchísimas gracias, Manuel. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gilberto. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación del presidente de la Barra Mexicana de Abogados de Nuevo León, a mi amigo el licenciado Juan Isidoro Luna Hernández, y también agradecerte mucho, Gilberto, el poder estar con ustedes esta mañana. ¿Podríamos subir la presentación? Como ustedes saben, el 1 de julio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor en la era digital, por la entrada, como lo comentaba Gilberto, por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta inclusión de estas reformas es un proceso que llevó más de 20 años el poderlo incluir en nuestra legislación. Desde la firma de los tratados OMPI de Internet en el año de 1996, el tratado OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas, conocido mundialmente por sus siglas en inglés, el WPPT, que fueron ratificados en México desde el año de 2002. También ustedes recordarán todos los esfuerzos que se hicieron a nivel mundial en las negociaciones del ACTA, que provocaron muchas reacciones dentro del ambiente digital en aquel momento, los esfuerzos que se manifestaron en las negociaciones del TPP, también en SOPA, en PIPA, intentos nacionales fuertes con la denominada Ley Dore, con la Ley Beltrones, y actualmente también se complementa fuertemente con otros tratados internacionales de los que México es parte, como el tratado, como el TIPAT principalmente, y algunas disposiciones que se complementan también dentro del TELECUEM, del tratado con la Unión Europea. También grandes esfuerzos que se hicieron con el Tratado de Beijing, que establece por primera vez en la legislación internacional lo que hoy conocemos como las medidas tecnológicas de protección. También señalando el Tratado de Marrakech para personas ciegas. Hoy por fin contamos, después de tantos años, como lo comentábamos, con la entrada en vigor de nuevas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor.
En otras palabras, mis estimados amigos, entramos jurídicamente a la era digital y de facto entramos también con el COVID a esta era digital. Básicamente, el objeto de esta reforma que pretende proporcionar una mayor protección a los titulares de derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital y también dotar de mayores facultades de cobro de regalías a las sociedades de gestión colectiva mediante la implementación de las siguientes figuras jurídicas. La reforma impone la obligación al indautor de implementar el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras, libros, a las personas ciegas o con discapacidad visual para el intercambio internacional de obras o de libros en formatos accesibles como el braille para estas personas con discapacidad visual. Con ello se pretende impulsar este tratado o el primer tratado de derechos humanos en materia de derechos de autor y para impulsar también un proyecto que va en consecuencia directa con el Tratado de Marrakech, que es un proyecto denominado ABC, que la OMPI impulsa fuertemente. ¿En qué consiste este proyecto? En la creación de una base de datos de obras o libros para personas ciegas en todos los idiomas y en todos los formatos. Aquí lo que se busca es darles el acceso a las obras a las personas ciegas con esta base de datos en cualquier formato y en cualquier forma, el poderles dar el acceso a los libros y darles la oportunidad a las personas ciegas de tener acceso a la cultura, al entretenimiento, al trabajo y a mayores oportunidades de vida. Esta ley reformada crea también una regulación muy robusta para lo que se conoce como las medidas tecnológicas de protección, utilizadas precisamente para la protección de las obras y de los contenidos amparados por el derecho de autor. En la reforma se define ampliamente a estas medidas y sanciona severamente tanto a quienes eludan dichas medidas como a quienes ayuden a eludirlas. Esto es una especie de candado tecnológico de acceso a contenidos o programas de computación que no se deben de violar. Hay que distinguir entre romper un candado tecnológico, una TPM, para que una consola, por ejemplo, de videojuegos acepte cartuchos piratas y la reparación de cualquier equipo electrónico siguiendo el procedimiento de manual autorizado del fabricante, pero sin romper el candado tecnológico. Aquí, por ejemplo, no podríamos en un celular romper los candados tecnológicos para recibir otro tipo de señales en Estados Unidos o una tarjeta de Europa y modificarla con la tarjeta nacional que tenemos. Hay que tener mucho cuidado también en esta parte con el mantenimiento de equipos electrónicos en los que no se violen de ninguna manera los candados tecnológicos que el fabricante dispuso para tal efecto. La reforma, por otra parte, también busca proteger lo que llama la información sobre la gestión de derechos en obras protegidas por los derechos de autor. Esto es una especie de huella digital. Y aquí se castiga a quienes las borren, las modifiquen o las alteren. Además, a aquellas personas que con conocimiento de causa importen o distribuyan dicha información de la huella digital alterada o suprimida, y aquellas que con conocimiento vendan, reproduzcan, comuniquen o simplemente pongan a disposición obras donde la información de esta huella digital haya sido alterada o suprimida, podrán enfrentar también fuertes sanciones. Esta huella digital es de gran importancia. ¿Por qué? Porque se podrá distinguir fácilmente la obra dentro de todo el ambiente digital. Y no solamente la obra, sino también al usuario infractor en cualquier parte del mundo con el objeto de sancionarlo. Por otra parte, la reforma también pretende proporcionar
una mejor protección a las señales de satélite encriptadas, portadoras de programas y series de televisión, al establecer que el distribuidor legítimo de una señal pueda reclamar justamente daños y perjuicios a cualquier persona que fabrique, venda o distribuya dispositivos para decodificar la señal y en general a cualquiera que reciba o asista a otros a recibir esta señal encriptada. Debemos recordar que en materia de derechos de autor se puede acudir directamente al Poder Judicial Federal para reclamar estos daños y perjuicios. Recordaremos que la Ley Federal de Derecho de Autor no requiere de un procedimiento previo para hacer valer los derechos ante el Poder Judicial Federal. Por otra parte, también la ley establece un sistema que le denomina Notice and Takedown, que este sistema obligará a los proveedores de servicios en línea a eliminar y a negar el acceso a cualquier material o contenido infractor al recibir un aviso por parte del titular del derecho de autor correspondiente. Aquí, el usuario cuyo contenido sea eliminado podrá presentar un contraaviso para defender al supuesto contenido infractor, lo que obligará al proveedor de servicios de Internet a restaurar el contenido, con la excepción de que el titular de los derechos de autor presente acciones legales en los siguientes 15 días. La reforma establece que para asegurar que este sistema de Notice and Takedown opere correctamente, la reforma prevé fuertes multas por declarar con falsedad tanto en un aviso como en un contraaviso. Este mecanismo, que aparentemente es novedoso, ya lleva funcionando en nuestro país más de 5 años. También, por otra parte, la reforma contiene una disposición excluyente de responsabilidad a favor de los proveedores de servicios en línea, que los exenta con respecto a los datos, la información, materiales o contenidos que sean comunicados o almacenados en sus sistemas. Y tampoco los obliga a monitorear el uso ilegal de las obras o contenidos en Internet, o también a dar un aviso a los usuarios infractores que originalmente se propuso durante las negociaciones del TECMEC para evitar futuras violaciones a los derechos de autor. Este procedimiento se conocía dentro de las negociaciones como el mecanismo de Notice and Notice. La posición de nuestro país en aquel momento fue tener un sistema mixto. ¿Para qué? Para crear avisos y con ello ir creando una cultura de respeto a los derechos de autor. Por otra parte, algunas personas consideran hoy por hoy en las redes sociales que este procedimiento de Notice and Takedown lo consideran como una censura digital. Pero lo que se busca regular en la reforma es el uso y principalmente el acceso de las obras o contenidos y el respeto de los derechos de todas las empresas que con sus creaciones, plataformas y obras contribuyen al desarrollo de la industria del entretenimiento. Tenemos que tomar en cuenta que son diferentes conceptos. Uno, la conectividad, que como ustedes saben, nos brinda la oportunidad de estar conectados en todo momento a la red. Otro concepto es el acceso a la información por cualquier medio impreso o electrónico. Y otro concepto totalmente distinto, que es el que se establece en las reformas, es la disponibilidad de las obras y contenidos de derechos de autor dentro del ambiente digital, como puede ser los programas de cómputo, la música, las películas o series de televisión y los libros electrónicos que contribuyen con todas estas creaciones al fortalecimiento de la industria del entretenimiento en cualquier parte del mundo. Como saben, la Comisión de Derechos Humanos no tiene claro estos 3 principios, es decir, los principios de conectividad a Internet, el acceso a la información y la disponibilidad de obras y contenidos, por lo que ha sometido a consideración de la Suprema Corte de Justicia una controversia
porque desde el punto de vista de esta comisión se señala que se están violando derechos con la era digital, lo cual, como estamos comentando esta mañana, es totalmente otro sentido el de la reforma, que solo lo que está buscando es regular la disponibilidad de obras y contenidos y programas de computación dentro de la red. Por otra parte, también se incluyen o modifican los tipos penales y se sanciona penalmente a quienes, al que decodifique o distribuye señales portadoras de programas de televisión o series de televisión, por señalar algún ejemplo. También a quien grabe o transmita una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine. Esto se conoce con el término en las negociaciones como el camcording. Aquí en el tipo penal se elimina la palabra con fines de lucro de lo que tenía previsto el tipo penal anterior. Por lo tanto, pues hay que tener bien guardados los celulares cuando vayamos al cine y decirles a nuestros hijos que no manden una pantalla de lo que están viendo en el cine para indicar que están en el cine. También se sanciona penalmente a quienes a sabiendas y con fines de lucro eludan precisamente estas medidas tecnológicas de protección o, como yo les llamo, los candados digitales, dentro de los contenidos de las obras, o a quien fabrique o distribuya dispositivos destinados a eludir estas medidas tecnológicas de protección. Aquí hay que tener mucho cuidado al darle mantenimiento a todos los equipos electrónicos, que por tratar de ahorrarnos una cantidad en el mantenimiento, podamos incurrir en este tipo penal por violentar los candados tecnológicos. Otra de las cuestiones importantes que se sancionan penalmente es a quien a sabiendas y con fines de lucro suprime o altere información sobre gestión de derechos. Esto es a lo que nos referimos con la huella digital, que se va a convertir en una persecución sobre el uso de obras no autorizadas. Y paralelamente, la reforma también establece con detalle los derechos de los titulares de derechos conexos, particularmente y en forma especial a los productores de programas de cómputo, así como los artistas, intérpretes, ejecutantes y de los productores de fonogramas o discos, para controlar el uso con una palabra que está en forma común dentro de los tratados internacionales, que es la puesta a disposición del público en Internet y la comunicación pública de sus fonogramas. Y también la identificación de creaciones en el entorno digital con el establecimiento del número internacional normalizado para las producciones de fonogramas o de música. Esto es básicamente el impacto que contienen las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor dentro del ambiente digital. Les agradezco mucho su atención y regreso el uso de la palabra a Gilberto, y estoy a su total disposición y con mucho gusto para atender cualquier duda, comentario o pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición. Tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, invitaría a nuestros asistentes que por favor hicieran sus preguntas a través del chat y para que las podamos aquí leer y compartírselas a nuestro expositor. Bien, tengo aquí varios comentarios. Bueno, primero que todo, también cabe destacar que esta convocatoria que se llevó a cabo para este evento no solamente nos ha traído gente, asistentes de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, sino también tenemos gente de otras partes de la República. Y aquí, bueno, también mandan saludos a nuestro expositor de diferentes capítulos de la barra mexicana en otros capítulos de las entidades federativas de México. Muy bien, miren, vamos con dice Dania Martínez, dice, muy buenos días, excelente exposición. Una duda con respecto a los proveedores de servicio de Internet.
La definición dice aquella persona. Las dudas son, 1, puede ser una persona física o moral. ¿Cómo se delimita la responsabilidad para las personas que suministran conexiones? Ejemplo, una universidad que proporciona Wi-Fi a sus estudiantes, ¿qué responsabilidades podría llegar a tener? Y 2, ¿qué ejemplos de proveedores de acceso a Internet y proveedores de servicio en línea se podrían dar? Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco muchísimo la pregunta, es una pregunta muy inteligente. Ustedes recordarán que en los años 90 se impulsó el proyecto de la Supercarretera Global de la Información por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la época en que era presidente Clinton, en aquel momento. Este proyecto obviamente contenía lo que hoy conocemos como la web o como conocemos como Internet. Y a mí se me hacía y se me hace muy atinado el término Supercarretera Global de la Información. ¿Por qué? Porque tenemos una carretera, que esta carretera es electrónica, puede ser por Internet, pero también puede ser por comunicación vía satélite, por ejemplo, o por cable, también entraría el supuesto. Y dentro de esa carretera, pues circulan básicamente cochecitos. Estos cochecitos pueden ser información general, ¿no? Información general, o pueden ser también películas, o pueden ser series de televisión, o puede ser música, o pueden ser programas de computación, en fin, pueden ser obras protegidas por la ley federal del derecho de autor. Entonces, si visualizamos este concepto de supercarretera global de la información, lo que estamos teniendo es que hay unas casetas de cobro. Esas casetas de cobro son los proveedores de servicios de Internet. Aquí, un poco la idea desde los inicios de ACTA era tratar de responsabilizar a estas personas que dan esa conectividad sobre los contenidos que iban circulando por la red. Finalmente, lo que se acordó dentro de las negociaciones del TIPAD, por ejemplo, o dentro de las negociaciones del TECMEC, fue excluirlos de responsabilidad para que ellos no tuvieran que vigilar la red, no tuvieran que monitorear los datos o quiénes estaban bajando música o quiénes estaban utilizando programas de computación, por ejemplo. Y se les excluye de cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que circule dentro de la conectividad o de los servicios que ellos prestan. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad en cuanto a dar la conectividad. Ni tampoco se van a monitorear los contenidos, ni tampoco ellos, proveedores de servicios de Internet, van a tener que imponer algún aviso o alguna advertencia sobre el uso ilegal de los contenidos. Por lo tanto, y contestando a la pregunta en forma concreta, no tiene ninguna responsabilidad la persona que da la conectividad. Muchísimas gracias, Manuel. Por parte de Norberto Carrizales, primero que doy, agradece, dice que muchas gracias por tan enriquecedora exposición. Una duda para el expositor. ¿Cuál es su opinión respecto al establecimiento del término para hacer llegar el contraaviso? ¿Es correcto que quede al arbitrio de los ISP? ¿Deberán las plataformas implementar estos procedimientos? Es por parte de Norberto Carrizales. Bien, digamos que dentro del procedimiento que ya se está usando, que ha logrado cierta eficiencia dentro del control de contenidos, el dar aviso dentro de este procedimiento de Notice and Takedown. Los plazos, recordaremos que dentro de la reforma y las vicisitudes que se puedan presentar, deberán ser objeto del reglamento donde se está obligando dentro de la reforma a poder obligar y reglamentar los tiempos, modos y lugares en los que, y las formas en que se podrán hacer estos avisos y quiénes tendrán la facultad de hacerlos y cuáles van a ser los criterios de evaluación para los mismos. Y eso falta dentro de la propia reforma. Ok, gracias. Nos pregunta Carmen Macías Roque, muy buenos días a todos, excelente tema. Mi duda es, ¿las plataformas en donde tenemos contenidos se deben de registrar? Los contenidos, sí sería muy recomendable el poder registrar los contenidos que circulen dentro de las plataformas. La plataforma no por el hecho de ser
solamente un medio, es decir, solamente una plataforma. Pero sí es muy recomendable que todo contenido que se cree sea objeto de un registro. Eso es lo recomendable. Ok, perfecto. Gracias. Alejandra Garza dice, hace una pregunta, que yo creo que es una pregunta yo creo que todos tendríamos esa pregunta, dice, entonces, para poder arreglar un celular, por ejemplo, se quebró la pantalla, ¿necesariamente debo acudir con la marca del celular? ¿O cuál es la línea entre delito y un simple arreglo de un aparato? La diferencia, lo que va a marcar es si hay una obra, por ejemplo, un programa de computación dentro del celular, que al momento de ser reparado tenga este celular, como los tienen, alguna medida tecnológica de protección y que esta medida tecnológica o candado tecnológico se viole o se rompa. Ahí estaremos dentro del tipo penal de la reforma. Pero si lo que vamos a hacer simplemente es cambiar la pantalla, cambiar la cubierta, cambiar alguna pieza que esté ahí que no forme parte de una obra, se podrá hacer libremente. Yo no veo ahí ningún problema, pero sí es muy recomendable que en todos los procesos que hagamos veamos si estamos violando candados tecnológicos. Hay industrias que tienen mantenimiento de equipos en los cuales, por ahorrarse el dinero de pagarle al proveedor autorizado, utilizan otros mecanismos. Entonces, habría que ver dentro de esos mecanismos si no hay violaciones a candados electrónicos. Y si no, pues sí tendríamos que acudir directamente al proveedor autorizado o al fabricante. Pero sí hay que ver caso por caso y de qué se está tratando, porque sí pudiéramos estar incurriendo en una responsabilidad de tipo penal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Guadalupe Ríos dice, buenos días, excelente ponencia. ¿Podría repetir, por favor, nuevamente el procedimiento de notice en takedown? Muchas gracias. Con mucho gusto, haciendo un resumen del mismo. Este procedimiento se le va a dar un aviso al proveedor de servicios de Internet donde existe una presunta violación a un derecho de autor. El proveedor de servicios de Internet analizará la solicitud que se está promoviendo, quién la promueve, cómo la promueve, para qué la promueve, si es o no el titular del derecho, y con ello lo que hará es bajar el contenido de la red. Pero puede haber un contraaviso en el sentido de decir, no, pues el contenido es legítimo. Y aquí el proveedor de servicio de Internet lo que hará va a ser restituir el contenido, salvo que el titular presente instancias administrativas o penales en contra de esa disposición, donde ya pasará este asunto al conocimiento de la autoridad o de la Fiscalía General de la República en su caso. Básicamente este es el procedimiento. No es algo que debemos, no es algo muy complicado, lleva 5 años o 6 años funcionando en México y ya los proveedores de servicios de Internet pues, tienen muy bien identificado a los titulares de derechos y con ello han establecido ciertos criterios que también deberían de estar estos criterios y los esperamos dentro del reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor para darnos seguridad y certeza jurídica. Muchísimas gracias, Manuel. Laura Íñigo pregunta, bueno, primero que todo saluda, felicita por la presentación y la pregunta es, ¿qué pasa con un sitio web que promociona servicios en México, pero tiene su personalidad jurídica en España y utiliza imágenes con fines de lucro? ¿Se puede perseguir el delito desde México? La respuesta es sí, sí se puede perseguir, está la web, pero hay que analizar por los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia. Aquí el tratar de bajar un sitio web en lo general es muy difícil, complicado y yo diría que hasta en muchas ocasiones ilegal. Lo que se debe de demostrar dentro de ese sitio web es que ese sitio web contiene, por ejemplo, fotografías, o contiene música, o contiene obras en general que no están autorizadas para poderlo hacer. Entonces, se debe de iniciar un procedimiento contra el uso de esos contenidos o materiales u obras en lo específico para darle facultades a la autoridad administrativa o judicial de poder tener acciones en contra de este sitio.
pero yo veo difícil con los criterios de la Corte que podamos en forma general el poder bajar el sitio, porque los sitios normalmente también tienen otro tipo de contenidos como información. Es como si tratáramos de quitarle la imprenta a alguien que produce libros y que hay libros que sí tienen autorización y libros que no tienen autorización. Entonces tenemos que irnos sobre el contenido infractor en forma exclusiva para tener un éxito. Bien, perfecto, muchas gracias. Susana Fuentes, un saludarte, Susi, dice, buen día. ¿Podría ahondar, de favor, en la reforma al respecto de los derechos conexos? Lo que comentó del ICBN. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Aquí lo que se está tratando es de darles mayores derechos a los titulares de derechos conexos, es decir, a todas las empresas nacionales o extranjeras que utilizan como objeto social de las mismas obras o contenidos en materia de derechos de autor. Y principalmente pues, lo que viene siendo la industria del cómputo, la industria del fonograma, en donde ya se le están concediendo adicionales derechos como la puesta a disposición y en el caso de los fonogramas, la comunicación pública. Lo que se ve en términos generales con el TIPAT, con el Telecuem y con el TEMEC es que se está buscando equiparar los mismos derechos conexos a los propios derechos de autor. Entonces, aquí tenemos una igualdad casi en todo de los derechos a favor de las personas que contienen o tienen titularidad de derechos conexos con los autores. Y esto pues, va a generar un conflicto porque se está concediendo a dos personas distintas con dos naturalezas distintas los mismos derechos. Inclusive ya se habla de algunos amparos en contra de la implementación de la Ley Federal del Derecho de Autor por esta igualdad de derechos. Y si analizamos también el TIPAT y el Telecuem, veremos que los plazos de protección pueden ser muy similares. Bien, perfecto. Gracias. Dania Martínez pregunta, ¿deben los proveedores de servicios en línea establecer políticas para la implementación y cumplimiento de la reforma de la ley? ¿Qué beneficios y consecuencias tendría el establecerlas o no establecerlas? Gracias. Aquí prácticamente los proveedores de servicios de Internet, como lo comentábamos en alguna otra pregunta, se les está librando de cualquier tipo de responsabilidad. Es decir, yo controlo la carretera, yo cobro por el uso de la carretera, pero de ninguna manera vigilo su contenido. Perfecto. Gracias. Paula Gutiérrez pregunta, buen día. Todos aquellos proveedores de canales tipo Roku o cualquier sistema Android donde proporcionan canales, ¿serán a los que sanciona esta ley, así como las personas que los consumen? Pues no, a las gentes que tienen conectividad o están dando la conectividad al respecto no serán sancionadas. Y habría que ver caso por caso, porque en algunas plataformas sí hay obras que se utilizan o dan la disponibilidad de obras, y ahí es donde debe de haber las autorizaciones de los derechos de autor correspondientes. Y si creamos, por otra parte, obras y las ponemos en una plataforma, regresando a otras de las preguntas, sí sería muy conveniente el tener protección sobre esos contenidos que estamos produciendo, que al final pues, forman parte del patrimonio de la sociedad. Gracias. Susana Fuentes nuevamente pregunta, dice, un grupo de Facebook que se crea para promover productos y servicios de diferentes personas, ¿es responsable también de los que ahí publican los usuarios de este grupo? Aquí lo que debemos de cuidar en los grupos es el uso legal de los contenidos. Y aquí lo que me viene a la mente son las fotografías, ¿no? Muchas veces subimos fotografías, muchas veces subimos imágenes, inclusive la voz o muchas veces los contenidos. Aquí tenemos que ser precavidos en el uso de esas obras y respetar en todo momento los derechos de autor y estar conformando el respeto del derecho a la imagen también de las personas, que es lo que regula la Ley Federal de Derechos de Autor. Gracias. Manuel Alonso Romo Rivera manda saludos, es barrista del capítulo de Sinaloa, nos están viendo desde Sinaloa. Miriam García pregunta, buen día, ¿cómo se hará saber al ISP que se inició un procedimiento judicial, administrativo, penal
o en materia de derechos de autor. Esto en el entendido que en el contraaviso se presentara algún documento que otorgue titularidad o se justifique el uso y pese a ello subsista la controversia. Esto porque si en 15 días no se inicia la acción, el contenido se volvería a habilitar, tomando en cuenta que entre la presentación, radicación y notificación pueden pasar meses. Es muy buena pregunta y también la agradezco. Aquí es donde debe de regularse cuál va a ser el sentido del reglamento y cuáles van a ser las disposiciones complementarias a lo que establece la ley. Y eso es lo que estamos esperando con gran ansiedad. Ahora, el procedimiento judicial, pues obviamente va a haber notificaciones al proveedor de servicios de Internet, ¿no? Y él también pues, tendrá la oportunidad de valorar si el contenido o no puede ser violatorio a los derechos de autor. Pero ahí estamos esperando realmente la respuesta que se dé dentro del reglamento a estas disposiciones. Muchas gracias. Paloma Gómez hace la siguiente pregunta. ¿El hecho de que se presente un aviso y posterior se inicie una acción no obliga al PSI a develar los datos personales o de identificación del presunto infractor hasta en tanto no se tenga mandato judicial? En algunos casos pasaría más tiempo incluso antes de saber contra quién se ejerce la acción y en ese tiempo el contenido en teoría continuaría disponible. Todas las afirmaciones son correctas. Todas las afirmaciones son correctas. Okay. Bien, Otto Hugo Zampoña dice, muchas gracias por la cátedra muy enriquecedora. A manera de duda, por tanto, ¿debemos de licenciar el uso y explotación particular de contenidos? Sí, si los contenidos los generamos nosotros mismos y somos autores o titulares de los derechos de autor de esos contenidos, sí debemos de hacerlo y es muy recomendable. Muy recomendable. Muy bien. Gracias. Susana Fuentes, bueno, agradece y te felicita como expositor. Dice, muy bien, Marco Antonio Morel Guevara dice, pregunta, ¿cómo saber si se violó algún candado tecnológico cuando mandamos reparar algún dispositivo? Aquí principalmente vendría siendo pues, un consejo, ver si hay un programa de cómputo que interviene con la función. Ahí sería pues un parámetro. Si no hay un programa de cómputo, no hay una disposición tecnológica de por medio, no estaríamos afectando la medida tecnológica porque no hay una obra detrás, sino simplemente puede ser un cable o simplemente puede ser una pieza. Entonces, esa pieza, si es legítima, pues no tiene ningún problema en que se pueda restituir y no afectaría absolutamente la medida tecnológica. Pero hay que ver proceso por proceso. Eso es lo recomendable. Bien, gracias. Carmen Mancías Roque dice, pregunta, ¿qué documento legal debo tener si subo fotografías a mi página web? Sé que debo registrar las fotos ante Indautor, pero mi duda es, ¿con una carta donde me cedan el derecho y uso de estas imágenes es suficiente? Aquí generalmente en una fotografía tenemos dos tipos de derechos. El derecho de autor del fotógrafo que tomó la fotografía y si hay una persona involucrada en esa fotografía, también tenemos que tener la autorización del sujeto fotografiado en la obra fotográfica, es decir, la imagen, para contar con las dos autorizaciones para poderla utilizar. Eso sería lo recomendable. Muchas gracias. Ivette Chavarría, gusto saludarte, Ivette. Te felicita, Manuel, por el excelente tema. Dice, excelente tema y ponente. Y bueno, saludos desde la barra del capítulo Yucatán. Muy bien, perfecto. Pues mira, ya no tenemos más preguntas, estimado Manuel. Entonces, pues quisiera agradecerte enormemente que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. El tema es obviamente muy relevante y obviamente pues, de mucha trascendencia, ¿no? Sobre todo para los temas, sobre todo para los titulares de los derechos de autor y derechos conexos. Y bueno, pues nuevamente pues agradecerte a nombre de la barra Mexicana de Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, agradecerte tu exposición del día de hoy. Estamos muy agradecidos de que hayas podido acompañarnos. Y bueno, pues quisiera recordarle a nuestra asistencia el día de hoy que esta conferencia se grabó y va a estar disponible en el canal de YouTube de la barra mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, en donde podrán obtener esta
podrán volver a ver esta conferencia si existe alguna duda o quieren repasar algún tema al respecto. Pues muchísimas gracias y pues muy buen día a todos. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a nuestro presidente Juan Isidoro Luna. Y yo nada más agradecer, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Alberto. Agradecer a Eduardo Tapia, que es el presidente del capítulo Baja California, que también está conectado desde allá, desde Los Cabos, allá entre mucha lluvia, comentaba con el huracán que está pasando. Allá está Eduardo, que es un barrista muy activo. Agradecerle mucho, por aquí estuvo conectado también Roberto Aroche, quien es un abogado también muy respetado de este medio de propiedad intelectual. Muy buena convocatoria, Manuel. Muchísimas gracias por tu apoyo a la barra. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por conectarse, y es un placer el poderlos haber visto a algunos y mandarles un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídate. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos, Priscila. Cerramos. Gracias.